La carta de Gálatas, en el capítulo 3, versículo 6, la Reina Valera 95 lee de la siguiente forma: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Está hablando del capítulo 15 de Génesis, se está refiriendo a eso. Y el verso 7 dice: sepan pues, ten el conocimiento, ten la certeza, sabe hoy que los que tienen fe, estos son hijos de Abraham. Los que tienen fe. ¿A qué se refiere tener fe? Tener fe se refiere a haber depositado nuestra confianza en Jesús de Nazaret para esta vida y para la vida después de la vida. ¿Tiene usted fe? Gracias por la persona que dijo amén. Sandrita creo que fue. ¿Tiene usted fe? ¿Está segura o seguro? Si no quiere decir amén, está bien, pero diga, sí, yo tengo fe. Yo tengo fe. Entonces uno de sus ancestros espirituales es Abraham. Usted es hijo de él de alguna manera. Quizás no un descendiente directo, pero podemos aprender de nuestros ancestros. Debemos de aprender de nuestros ancestros. Debemos de conectarnos con la fe de ellos y entender que es por medio del recorrido que ellos han hecho que podemos empezar en el legado de nuestros padres. Me impresionó el pastor Sergio Pérez, un pastor que empezó una iglesia en Boston con cero, nada más que con un llamado, y se fue a romper piedra a Boston ilegalmente, y Dios lo bendijo y lo levantó. Se casó con una puertorriqueña, y bueno, como usted sabrá, ¿verdad? Y luego usted conoce a la puertorriqueña, han estado acá, y con el tiempo Dios lo bendijo. Hoy pastorea una de las iglesias más influyentes en el estado de Massachusetts, latina. Y él cuenta una historia. Él dice que cuando su hijo empezó la carrera universitaria, el hijo sintió el llamado para ser pastor. Y él le dijo unas palabras muy interesantes. Le dijo: hijo, no empieces de cero, párate sobre mis hombros. ¿Sabe? Debemos de vivir de tal manera que nuestra descendencia, claro, tienen que aprender, tienen que picar piedra, tienen que aprender a trabajar, hay que enseñarles a trabajar, hay que enseñarles el esfuerzo. A veces por levantarles la autoestima, ay, mijito, los hacemos pensar que ellos se lo merecen todo. Pero no, en el colegio se desengañan porque ahí son iguales a todos los demás niños. En la casa, él es el príncipe, la princesa, la reina. En el colegio es un simple estudiante, compañero. Entonces tenemos que enseñarles a trabajar, a romper lomo, a partirse, a esforzarse. El esfuerzo es tremendamente importante, pero enséñele a pararse en su legado, en el legado que usted ha hecho. Por eso tenga usted un legado espiritual que heredar a ellos. Esa es la historia de Abraham. Él construyó una familia, él levantó una nación. Yo no sé qué piensa usted de los israelitas en Israel, pero ese legado de Abraham ha durado más de 3000 años. Los han perseguido, los han corrido, los han condenado. El mundo pareciera al día de hoy estar en contra, pero ahí están. ¿Por qué? Porque Dios escogió a un hombre que le enseñó sus principios y le enseñó cómo formar una familia. No pensemos solo en nuestra vida. No se enfoque usted solo en sus éxitos, sino enfóquese en qué va a dejar a sus descendientes. Es importante. En el capítulo 18 de Génesis, yo quiero compartirle 3 cosas de Abraham.
para edificar una familia. 3 cosas que tienen que ver con la bondad. Abraham representa la bondad. Él fue bueno siempre, buen tipo. Isaac fue un poquito más cuadrado y Jacob fue más equilibrado, pero el primer patriarca fue bueno. Y quiero hablarle de que la familia la debemos de edificar sobre la base de la bondad. Por cierto, Lemuel, ya averigüé qué quiere decir su nombre. Quiere decir, él es para Dios, usted es para Dios y su hijo también. Génesis 18, versículo 1, dice: y el Señor se le apareció otra vez a Abraham cerca del robledo que pertenecía a Mamre. Un día Abraham estaba sentado en la entrada de su carpa a la hora más calurosa del día, seguramente en un día como hoy, pero me cuentan que en Israel las temperaturas pueden llegar a 45 y 50 grados, así que probablemente un poquito más caluroso de lo que estamos aquí hoy. Ahora, cuando usted va a la Biblia, nosotros necesitamos entender que lo que nosotros tenemos cuando leemos son traducciones. La Biblia inspirada es la Biblia en su idioma original, y en su idioma original la Biblia no tiene ni capítulos, ni versículos, ni nada. Es todo un rollo, literalmente. Las Biblias las escribían en un rollo y todo el libro estaba escrito en un rollo. En un pergamino, pues, para que usted no piense que estoy hablando de otras cosas. Y en este pergamino o en este rollo, todo estaba de corrido. Entonces, para entender ese contexto, en el momento en que le dio Dios, que Abraham está sentado a la sombra de un árbol, en un lugar donde había más árboles que pertenecían a uno de sus mejores amigos que se llamaba Mamre, y estaba sentado a la entrada de su carpa a la hora más calurosa del día. Para entender bien, necesitamos saber cuál era el contexto. ¿Y cuál es el contexto? El contexto lo da el versículo anterior, que por capítulos y por nosotros, que eso se da más o menos en el siglo VI de nuestra era, o sea, más de 1600 años, más de 1800 años después de que se escribió la Biblia, de que se escribió esta parte, vemos el contexto. Y el contexto también dice ahí: y también los demás varones de la casa, los nacidos allí y los comparados como siervos, todos fueron circuncidados juntamente con él. Los que son varones pueden decir conmigo, ouch. El contexto de Abraham sentado afuera de su casa en una arboleda tiene que ver con que Abraham estaba recuperándose de una operación en su genital sin anestesia. No solo era cualquier operación, era un mandamiento que Dios le había exigido y que le había pedido a él, y que gustosamente él había cumplido. Abraham estaba incomodado. ¿Sabe una cosa? Abraham hasta este momento tiene todas las promesas de Dios, la está haciendo, tiene recursos financieros, tiene una gran influencia. La semana pasada veíamos eso, ¿verdad? Las promesas de Dios. Pero lo que todavía no tiene es descendencia. Dios le ha prometido que va a tener una descendencia y no tiene. Y ya son 99 años de él y 89 años de Sara, y la cosa se ve complicadísima. Así que Abraham, confiando en Dios, recibe esta instrucción que va a limpiar precisamente, que va a purificar precisamente el instrumento que Dios va a utilizar para cumplir su promesa. Yo no sé si eso le tiene sentido a usted, pero para alcanzar las promesas de Dios debe de haber algo que purificar en nosotros. Este era el caso de Abraham, y se está recuperando a la hora más caliente del día, y en ese momento, en el momento más inconveniente, en el momento menos oportuno, en el momento en donde él
está sufriendo, y por si fuera poco el dolor de una operación de esa índole, él está con calor, llama a Sara, está así derramado y le dice: Sara, tráeme una Pepsi, por favor. Y se está disfrutando y baja. Yo lo que pasa es que por cuestiones de derechos reservados, como tenemos, no puedo decir otras marcas. Y se está tomando su agüita en bolsa o en lata o en lo que usted quiera, pero él está descansando, y en ese momento Dios lo busca y le dice: oye, Abraham, tenemos una cita. Señor, pero estoy convaleciente. Sí, pero yo te quiero hablar. Señor, pero es que me duele. Señor, hay mucho calor. ¿Sabes una cosa? Dios anda haciendo citas todavía, especialmente en los momentos más inconvenientes, en los momentos en donde hay dolor, en los momentos donde hay sufrimiento, en los momentos donde hay escasez. Dios sigue haciendo este tipo de citas porque está buscando gente diferente, está buscando gente como Abraham, está buscando gente que esté dispuesta a ir más allá. Claro, Dios ama a todos, pero la bendición de Dios viene sobre aquellos que dan la milla extra, aquellos que están dispuestos a ir más allá. Las promesas de Dios las heredan los valientes. Dice la Biblia en el Nuevo Testamento que el reino de los cielos sufre violencia hasta el día de hoy, y los valientes lo arrebatan. Esto es un llamado a todos nosotros que muchas veces estamos ensimismados en nuestros problemas y pensando que nadie nos quiere, y sintiéndonos desaforados o sintiéndonos tristes, básicamente sintiendo lástima de nosotros mismos y hablando excusas de por qué no podemos lograr la grandeza que Dios nos destinó a lograr. Sabes, Dios te destinó para algo mucho más grande de lo que estás haciendo hoy. Para grandeza te escogió. No eres cualquier persona. Dios te escogió, Dios te trajo a esta tierra y ha puesto grandeza en ti. Pero si solamente estás ensimismado, viendo hacia adentro los problemas y las circunstancias y desesperanzado, no lo vas a poder lograr. Vas a pasar la vida inadvertida y vas a llegar al cielo y vas a rendir cuentas sobre ello. No sé cuál va a ser la respuesta de Dios, pero aún en medio de las circunstancias de Abraham y de esa promesa que no se había cumplido, y ahora no solo no tiene al hijo, sino que está golpeado, está cortado, está afectado, Dios lo llama. A Dios se le ocurre llamarlo. Qué terrible o qué maravilloso, depende de tu punto de vista. ¿Y qué hizo Abraham? Pues atendió el llamado. ¿Y por qué? Porque Abraham era un tipo extraordinario. Y empieza a disfrutar la presencia de Dios, empieza a intimar con Dios. Nosotros cantamos: eres mi amigo fiel. Abraham, Dios decía: este es mi cuate. Es al revés, no es la misma cosa. Uno dice: Dios es mi amigo y ayúdame. Pero Dios decía: Abraham, no, yo a Abraham no le guardo secretos. Ese es mi puro amigo. A él no le voy a guardar secretos. Yo con él comparto. Y están en un momento de compartir, como si fuera poco, cuando el versículo 2 sucede. Y el versículo 2 dice: entonces levantó la vista y vio a 3 hombres de pie cerca de ahí. Cuando los vio, tenga en mente, él está operado, dolido y hablando con Dios. Y cuando los vio, corrió. Sí, no, la cosa no fue que tengo que cumplir con ser un buen anfitrión. Y señores, mucho gusto, disculpen, hoy estoy operado, no los puedo atender. No, él dice que corrió, se anegó a sí mismo y corrió. Se inclinó hasta el suelo en señal de bienvenida. Estos 3 hombres no eran cualquier personas, eran 3 ángeles y venían a darle la palabra que iba a hacer que Isaac viniera. ¿Qué hubiera pasado si Abraham los rechaza? ¿Qué hubiera pasado si Abraham se hace el loco?
No sé, yo no sé, no tengo la respuesta para eso. Pero muchas veces la oportunidad pasa delante de nosotros. Muchas veces la oportunidad te está diciendo, hola, aquí estoy. Lo que pasa es que es incómoda. Lo que pasa es que tienes que quitarte tus miedos, tus dolores, tus temores. Muy a como la palabra nos hablaba hoy. Y correr hacia ellos. Y tu religiosidad también, porque Abraham estaba hablando con Dios, pero ni siquiera eso fue excusa para salir y ver qué hacer. Y se inclinó y les dio una bienvenida. Imagínese qué hubiera pasado si Abraham no hubiera tenido como principio de vida la bondad. Actos de bondad. Quiero que conecte que la bondad es estar dispuesto a servir a otros con acciones, sin importar cómo estamos nosotros. La bondad es servir a otros con acciones, sin importar cómo estamos. Yo entiendo que cuando uno se sube a un avión, a uno le dice, si el avión, la cabina se llegara a perder la presión, va a caer una máscara de oxígeno, colóquela y respire profundamente, y si usted viaja acompañado, coloque la suya primera y después póngase a ayudar. O sea, tenemos que tener la capacidad de ayudar y tenemos que cuidarnos. Pero imagínese usted que eso pasa y una mamá va con un hijo y se pone la máscara y el hijo O sea, aún en medio de lo que estamos viviendo, tenemos una oportunidad de servir a otros. Ahora, cuando hablo de bondad y de acciones, no me refiero a darle a los demás lo que ellos piden. Pedro y Juan van al templo a adorar un día y se encuentran con un paralítico. Y el paralítico les dice, $1, please. Y Pedro le dice, mira, vos hoy no te voy a dar plata, vos te voy a dar algo mejor. Y lo sana. Y eso nos enseña que la bondad se enfoca en las necesidades, no los deseos de las demás personas. ¿Cómo construimos una familia? A través de actos de bondad hacia nuestro cónyuge, hacia nuestros hijos. Claro, nos es fácil ser buenos con ellos, pero yo le estoy hablando de pensar en función de sus necesidades, no de lo que lo están pidiendo. Porque a veces el niño está pidiendo atención y lo que necesita es un par de nalgadas. A veces hay que darlas, porque es un acto de bondad. Pero que no sea un acto de ir, patojo, te voy a agarrar, te voy a quemar porque no te estoy disciplinando. No. Hay que tener una sensibilidad para entender las necesidades de los demás. Hijos, ¿cómo construyen ustedes en su casa una familia con bondad hacia sus padres? Cualquier persona que se aparece en tu vida no es una casualidad que esté en tu vida, es una cita que Dios propuso. Es un mensajero, cualquiera que te incomoda, cualquiera que te enoje, cualquiera que crea una inconveniencia para ti, trae una bendición implícita. Ese es el punto de Abraham. Si has orado para que Dios te bendiga, te prospere o haga algo, espera un mensajero de Dios que te pida algo y procura suplir una necesidad. ¿Cómo edificamos nuestros hogares? ¿Cómo edificamos a nuestros hijos? ¿Cómo edificamos a nuestros cónyuges? Tenemos que partir desde actos de bondad. Abraham modela esto en medio de su dolor, en medio de sus circunstancias, en medio de las situaciones que le están pasando. Él es un modelo de actos, él es un modelo de cosas que él hacía por los demás.
es importante que actuemos. El amor debe de evidenciarse, no solo sentirse. Tenemos que demostrar el amor, tenemos que tener actos de bondad en nuestra casa. Me he sorprendido muy desagradablemente en esta última semana. Quise poner atención cómo le hablo a mis hijos, a mis hijas. Empecé a poner atención y más o menos es algo así: Natalia, ven para acá. Y llega Natalia: ¿cómo estás, mi amor? Pero yo entendí que ella va predispuesta. Me puse atención cómo me proyectaba. Íbamos en el carro y ¿qué piensan de tal cosa? Pero el problema conmigo es el tonito. Necesitamos tener actos de amor, porque el amor escondido, aunque se tenga, casi no sirve de nada. Nosotros podemos amar mucho a alguien, pero tenemos que tener actos, tenemos que demostrarlo, tenemos que hacerlo. Abraham amaba. ¿Cómo edificar una familia? Con actos de bondad. Con actos de bondad. Yo siempre he pensado, cuando uno va al matrimonio, uno dice: ¡la qué alegre!, ¿verdad? Porque ahora me voy a casar. Ya voy a tener quien me lave, quien me planche, quien me cocine, y encima va a haber de aquello que le conté, ¿verdad? Está hecho uno en el matrimonio. Esa es una mentalidad muy egoísta, porque lo que pasa es que en mi casa también me planchaban, con mis papás pues me cuidaban, me daban de comer, ni siquiera tenía que aportar. Ahora en mi casa tengo que aportar. Y tenemos una mentalidad tan egoísta, y vamos al hogar y vamos al matrimonio, y los hijos: no, ¿para qué me trajeron al mundo? Me tienen que dar de todo. Actos de bondad. No, es que tenemos la expectativa: no, ella tiene que hacer tal cosa, ella me tiene que hacer esto, él tiene que hacer, y por eso nos va de la patada en los matrimonios, y por eso hay tanta matrimonio infeliz, porque vamos con la expectativa y nos olvidamos de los actos de bondad. Ay, pastor, pero es que lo que pasa es que usted, si conociera al energúmeno de mi marido, a la demonia de mi mujer. Bueno, de todas maneras, Dios no miente en su palabra. Tampoco se trata de ser la alfombra de nadie. No estoy hablando de eso, pero sí estoy hablando de que el mismo Dios que le enseñó esto a Abraham fue el mismo que dijo que a nuestros enemigos los vencemos cuando de su mal les devolvemos bien. Eso lo dijo Dios en Romanos 12. Actos de bondad. La historia continúa. Dije que quería hablar dos cosas. Actos de bondad es lo primero. La historia continúa, y entonces, como Abraham es tipazo, Dios lo llama y lo sana, y le dice: venite, vamos a platicar. ¿Sabes qué voy a hacer?, le dijo. ¿Qué vas a hacer, Señor? Voy a destruir Sodoma y Gomorra. ¿Cómo así? Sí, voy a destruir Sodoma y Gomorra. Sos mi amigo, no te lo puedo ocultar. Y entonces Abraham, ¿le perjudica algo a él eso? No, no tiene ganados, no tiene stock en Sodoma ni en Gomorra. Ha vendido todas sus acciones que tenía cerca de allí. Así que él está bien, no le perjudica. Pero tiene su sobrino ahí. Bueno, él puede mandar a avisar al sobrino: mira, sobrino, sal de ahí, chivita, sal de ahí. Pero no le perjudica. Y Dios permite que él vea la desgracia que viene. Si algo podemos ver nosotros alrededor nuestro, es desgracia, necesidad. Nuestra familia, nuestros hijos tienen problemas. A veces se los queremos solucionar. Ellos tienen que crecerlos, tienen que enfrentarlos.
Y Abraham está platicando con Dios y Dios le dice esto, y mira, pues a ti no te afecta nada, pero vos sos mi amigo, yo te quiero contar. Entonces Abraham hace algo bien interesante, o vamos a leer la historia desde esa plataforma. Así que el Señor le dijo a Abraham: he oído un gran clamor desde Sodoma y Gomorra, porque su pecado es muy grave. Bajaré para ver si sus acciones son tan perversas como he oído. Si no es así, quiero saberlo. Los otros hombres se dieron una vuelta y se dirigieron a Gomorra, pero el Señor se quedó con Abraham. Abraham se acercó y le dijo: ¿destruirás tanto al justo como al malvado? Sí, el punto es que Dios va a hacer algo. A veces no entendemos la necesidad que nos rodea, pero nos rodea. Tenemos mucha necesidad alrededor. Nuestros amigos, si se abren y cuentan sus problemas, tenemos necesidad. Ahora, yo no vengo a cuestionar aquí a Dios, ese no es mi punto. Mi punto es que aprendamos de Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Abraham tuvo una respuesta eficaz. ¿Cuál fue? La intercesión. Esta es la verdadera intercesión. Abraham oró y le dijo: Dios, si hay 50 justos ahí, ¿vas a destruir? No, le dice. Va, déjamela en 45. Está bueno. Señor, yo soy el primer judío y los judíos son bandidos, así que en 40, Señor, déjamela. Está bueno, dice. No, en 30, Padre, porque así ya con ganas de vender. En 20, pues. El punto es que se la rebaja hasta 10. Y Dios le dice: está bien, no lo voy a hacer. Y no sé por qué Abraham no siguió, porque me sospecho que si Abraham sigue, le dice: Señor, aunque no haya justos ahí, no la destruyas. Saber si Dios lo hace, porque eran amigos. Y porque ese es el poder de la oración. Así que si tú ves necesidad alrededor tuyo, de tus hijos, ora por ellos, bendícelos. Sí tiene un gran poder la oración. Primero, tus actos de bondad, pero luego, ora por tus hijos, ora por tu cónyuge. A veces la señora se levanta trompuda. En lugar de decir: ¿cuál es la razón de vuestra jeta? Ora por ella. A veces el tipo se levanta como es un energúmeno, y en lugar de decir: viejo, ¿qué te pasó otra vez? Bendícelo. Bendícelo. Si no se nos ha ocurrido. Pero si tú eres amigo de Dios, si tú eres amiga de Dios, tienes un crédito con Dios. Dios te va a escuchar. ¿Cómo se construye una familia? Se construye bendiciéndolos. Se construye orándolos. Cuando alguien le está haciendo bullying a uno de tus hijos en el colegio, ora por él. No, enséñale a tu hijo a no ser víctima, por supuesto. Enséñale a tu hijo a que no tiene que soportar el abuso, por supuesto. Pero ora por la persona que lo está haciendo. Cuando alguien en la oficina te esté troceando, bendícelo, ora por él, tiene una necesidad, está a punto de ser destruido, se está metiendo contigo, pero ora por él, bendícelo. Bendícelo. Ora por tus hijos, bendícelos todo el día. Todos los días, perdón, no todo el día. Bueno, si puedes. Pero todos los días, ten una palabra profética sobre tu esposa, sobre tus hijos, sobre tus padres. Ahora, no oremos muy: Señor, mi papá es muy bravo, Señor, haz que cambie. Porque eso es bien difícil que Dios nos lo tome, porque es para nuestra conveniencia, ¿verdad? Señor, haz que se porte bien este rebelde. Y Dios te va a responder: ¿quién lo hizo rebelde? Otros 20 pesos, ¿va? Pero ora por él, que voltee su corazón a Dios, que reconozca a Jesús como su Salvador, que tenga esperanza. Bendícelo, háblale bien, cree en tu esposa, cree en tu esposo, cree en tus hijos, cree en ellos, deposita tu confianza, cree, demuéstrales que crees en ellos. Eso es la intercesión. Eso es la intercesión. Y el tercer aspecto, ustedes lo vieron acá, 22:1. Cierto tiempo después, Dios probó la fe de Abraham.
Yo no sé por qué Dios prueba la fe, hermanos. ¿Y a qué se refiere con esto? ¿Qué tan en nuestra vida, en las cosas que estamos viendo, qué tanto hemos superado lo que estamos viendo en este momento? Creo que a eso se refiere. Y le probó la fe, pero le probó la fe en mi tiempo, y no sé cómo se diga ahora, pero en mi tiempo decíamos, qué grueso. Le probó la fe grueso. Abraham lo llamó Dios. Yes, respondió él, aquí estoy. Entonces le dice el versículo 2, toma a tu hijo. Él dijo, bueno, tengo dos. Tu único hijo. Bueno, tengo un hijo con cada señora, así que cualquiera es único. Sí, a Isaac, a hijuela, ahí me fregó. A quien tanto amas, y vete a la tierra de Moria. Años después de esta situación, quizás unos 300 años, o quizás un poco más, unos 400 o 500 años después de esta historia, un rey descendiente de Abraham le gustó ese monte y lo compró, y en ese monte construyó el templo, y en ese monte condenaron a Jesús a muerte, y en ese monte, en una de las laderitas de ese monte, lo colgaron. Este no es cualquier monte. Aquí hay una lección de miles y miles de años. Esto no es ninguna casualidad. Dios sabe muy bien lo que está haciendo, pero está probando la fe de Abraham. En ese monte donde se iba a construir el templo, en ese monte en donde en una de sus laderas, una cruz, 3 cruces iban a ser levantadas, pero una iba a tener un carácter eterno. En ese monte, allí lo vas a sacrificar como una ofrenda quemada sobre uno de los montes que yo te mostraré, sobre una de las colinas. Yo me sospecho que la misma que le mostró, la misma colina que le mostró, es donde se levantó la cruz de Jesús. Yo me sospecho, pero eso no lo dice la Biblia, eso lo digo yo. Ese es mi don de sospecha, ¿verdad? Wow, qué petición, qué petición. Yo le hubiera atribuido esa petición a los tacos de la noche anterior. Yo me hubiera hecho el loco, yo me hubiera negado, porque no es lógico. ¿Cómo es posible que si me diste a mi hijo, ahora me lo estás pidiendo? No tiene lógica. No tiene lógica. No tiene lógica. Yo no logro entender esta historia completamente. Isaac, que es uno de los más afectados en este asunto, tiene más de 30 años. Si no es el listío que ponen en las caricaturas, no, Isaac ya es un hombre hecho y derecho. Hubiera podido cachimbear a su viejo si hubiera querido, pues, es lo que estoy tratando de decir. Pero Abraham, al igual que en la demostración que usted vio, se permite ser atado. Este pasaje se conoce como la atadura de Isaac en la teología. Las ofrendas quemadas, curiosamente, habían varios tipos de ofrenda que están enseñadas en Levítico. Habían ofrendas de paz, ofrendas por culpa, etcétera, etcétera. Pero las ofrendas quemadas, la ofrenda quemada se llama olá, la ofrenda olá. Y agarraban al animalito, podría ser un ternero o una oveja, la abrían, la degollaban, sacaban la sangre y la sangre tenía que ser rociada sobre el altar, y luego todo el animalito, incluyendo sus intestinos e incluyendo su estiércol, era quemado.
no se podía aprovechar nada. Las ofrendas de paz, las ofrendas de culpa y otras ofrendas, quienes las presentaban podían comer de ello. Pero la ofrenda de pecado era una ofrenda que se tenía que consumir completamente. O sea, era una ofrenda para expiar pecados. Es muy interesante cuando lo estudiamos. O sea, Dios lo que le está diciendo a Abraham, y que quizás en nuestra cultura no cabe, es: dame a tu hijo porque lo voy a matar para limpiar tus pecados. Eso es lo que le está diciendo. Y no tiene sentido. No tiene sentido. Yo no lo entiendo. Me recuerda a otra historia, que esta es más reciente, pasó hace cerca de 2000 años, en donde él sí dio a su hijo, Dios sí dio a su hijo, y a su hijo sí lo mataron. El punto con Abraham es que Abraham dice: ok, y se echan un viaje de 3 días. Y por 3 días, qué curioso, ¿verdad? O sea, qué grandes coincidencias del mismo lugar. Por 3 días, Abraham va con la pena de que su hijo está muerto en su mente, pues, porque él ya dijo que sí lo va a hacer. 3 días. ¿Sabe usted de alguien que estuvo muerto por 3 días y que resucitó? Exacto. ¿Cuál puede ser la historia aquí? ¿Cómo edificamos una familia? A través de la dádiva sacrificial. A través de la dádiva sacrificial. Vamos al hogar con la mentalidad de lo que nos van a dar. Sí, qué bonito, me van a dar esto. La señora va, mi príncipe azul me va a dar protección, me va a cobijar, me va a amar, va a proveer para todas mis necesidades. Puras casacas, no sucede así. No sucede, el hombre va así, ahora ya le conté cómo va a uno, ¿verdad? Pero no sucede así. Y vamos con la expectativa de recibir algo. Y ese es el problema de las parejas. Ese es el problema de criar a los hijos de esa manera. Hay personas que están criando a sus hijos para que cuando los hijos sean grandes los mantengan. Lo que no sabe es que el hijo se va a encontrar con una trompuda y se va a ir y ni lo va a visitar. Lo que no sabe es que la hija se va a encontrar con un mal... Rellene usted la frase ahí y luego ni coco les va a poner. Después va a tener que enfocarse en su hogar, porque es la ley de la vida. Queridos hermanos, los hijos se van. Para eso nos lo dieron, para que se vayan. Los hijos se van. Y uno está ahí teniéndoles expectativas. La mujer, el hombre, queremos que nos den. Pero Abraham nos enseña que edificamos una familia cuando estamos dispuestos a dar todo, a dar la vida, tiempo, recursos, amor, abrazos, comprensión, seguridad, consejos, aprobación, sin esperar algo a cambio. ¡Qué difícil! Es tan difícil no esperar nada a cambio, porque cuando usted paga, ¿qué es lo que espera? Recibir. Cuando nosotros damos algo, yo te voy a amar, mi amor, voy a ser mi amada mujer. Pero debajo de eso va bueno, mamá, usted es mi inversión. Yo quiero verle un retorno a mi inversión y como yo quiero, no como usted me lo pueda dar, como yo quiero. Pero Abraham nos enseña que para construir y levantar una dinastía que ha durado más de 3500 años, tenemos que ser sacrificiales en nuestra dádiva. Primero para con Dios, porque Él es el que lo pide. Y a veces no lo entendemos, y a veces no lo captaremos, pero está bien, ese no es el punto. Abraham no lo entendió, pero lo hizo.
Y lo hizo con todo el dolor de su corazón. Ahora, por favor, no vaya a sacrificar a usted a su hijo. Ya Dios tuvo esa tipología. Ya Dios, para dar a su hijo, le pidió, escogió bien a quién se lo iba a pedir. Ya se lo pidió a Abraham. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que en la tierra atamos y en los cielos se ata. En la tierra desatamos y en el cielo. Porque el poder de Dios está aquí en la tierra. Entonces Él conduce a Abraham para que haga eso, para que 1500 años después Él va a hacer lo mismo con con Jesús, perdón. Viva para aportar a sus padres. Nos es tan difícil ver con los padres, ¿verdad? Porque nos lo han dado todo, entonces uno tiene la expectativa que por lo menos cuidado nos deberían dar, por lo menos amor, por lo menos y recursos, y los padres se fajan, y con el conocimiento limitado que tenemos tratamos de dar lo mejor a nuestros hijos. Pero uno dijo, está con mi papá, ¿cuándo va a repartir la herencia? Peor si va a vivir más que yo, ¿verdad? Viva para dar, y que su dádiva sea sacrificialmente. Aterrizo aquí. Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Isaac es un símil de Jesús, propiciado por Abraham. La fe de Abraham. Abraham no era cualquier cosa. Abraham era un tipazo y construyó una dinastía y nos enseñó cómo hacerlo. De hoy en 8 vamos a aprender cómo lo hizo Sara, cuál fue el papel de Sara, y eso es determinante en que las mujeres lo conecten y los hombres también, porque a veces tenemos que dejarlas hacer. Pero regresemos a hoy. Hace 2000 años, 2000 y pico de años, Dios se paró en ese mismo monte y vio que su hijo estaba siendo subido a un madero y lo estaban torturando y lo estaban sacrificando. ¿En quién habrá pensado? Seguro pensó en todos nosotros. Pensó en usted, pensó en mí, pensó en todo el mundo, porque Dios no quiere que nadie se pierda, porque Dios ama, porque Dios quiere bendecir, porque Dios quiere agregar valor. Por eso dio a su hijo. Pero estoy seguro que en ese momento en el cielo, Él se voltea con Abraham y le dice: Abraham, lo que vos hiciste fue una grandeza. Mira lo que yo voy a hacer con mi hijo. Y Dios sí permitió que a su hijo lo crucificaran, lo laceraran, porque era necesario por usted y por mí. Yo le invito al irse de este lugar con 3 cosas bien claras. Número 1, tenga actos de bondad con quien sea, con quien quiera, especialmente para los de su casa. Número 2, interceda. Cuando vea problemas, cuando vea situaciones, cuando vea circunstancias, ore por sus padres, ore por sus hijos, bendígalos. Y número 3, trate de identificar, por favor, qué significa la dádiva sacrificial para usted, porque seguramente eso es lo que Dios le va a dar.